o habíamos concluido en la acción colectiva o la movilización colectiva eh, como la desembocadura de todo el análisis que hicimos respecto a los grupos de interés. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a entrar a otro esquema. Vamos a decirnos, bueno, hay que ver si es acción colectiva o movilización colectiva lo que tenemos dentro del análisis o lo que tendremos que analizar dentro de lo que sucede en la actualidad y a nivel comparativo, ¿no? Desde, vamos a decirlo, los últimos 50 años o quizás 100 años, y decirnos, bueno, si en el Perú, contrastando esto con los estudios que vamos a presentar, si en el Perú también podemos ver acción colectiva o movilización colectiva. Ya trabajamos, como hemos visto, el proceso de elecciones como parte inicial, es a partir de un análisis del proceso de elecciones y el voto como manifestación del proceso de elecciones, que hemos analizado todo lo que implica el, la posibilidad de representación de la sociedad en los espacios de decisión, en este caso el Congreso de la República y el Ejecutivo, ¿no? Entonces hemos dicho que los grupos de interés están presentes, están allí, ¿no? Y esos grupos de interés influyen dentro de los procesos de decisión de los políticos y de los espacios representativos como el Poder Legislativo. Bien, vamos a ver entonces qué quiere decir o cómo se puede caracterizar la acción colectiva. En ese sentido, yo propongo cuatro tópicos, ¿no? Vamos a ir analizando uno por uno y luego vamos a colocar algunos ejemplos y vamos a ver si podemos ubicar algunos ejemplos del país en este proceso analítico, ¿ok? Primero, me quiero hacer una pregunta. ¿Existe una relación histórica entre acción colectiva y democracia? Vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver a partir de los estudios si es que existe una relación histórica, ¿no? La segunda noción que me propongo es que las nociones y dinámicas transversales, o existen nociones y dinámicas transversales, y vamos a ver cuáles son y los problemas que tiene la acción colectiva, ¿no? Luego nos vamos a determinar cuáles son los factores que determinan la acción colectiva, y luego vamos a ver el repertorio de la acción colectiva. Vamos a ver cuáles son esas formas, esas manifestaciones de acción colectiva. Otra vez, disclaimer, como lo dije en la clase anterior, yo no estoy descubriendo el oro. Lo que estoy haciendo es encontrar nuevas formas de conceptualizar y distribuir un poco lo que conocemos y ya vemos dentro de una grillo, dentro de una malla del acto científico. Es decir, a ver, ¿esto qué es? ¿Esto cómo se come? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo se simboliza? ¿Cómo puedo interpretar el fenómeno que estoy viendo? Y así sucesivamente. ¿Ok? Eso es más o menos lo que vamos a hacer. No estoy diciendo que no estoy descubriendo un nuevo fenómeno ni estoy reinterpretando un nuevo fenómeno. Lo que estoy es usando el prisma de la ciencia política para analizar nuestra coyuntura, ¿no? Y es más o menos lo que vamos a hacer. Y la coyuntura, afortunada o desafortunadamente, es rica en ejemplos, ¿no? Lo último que ha pasado hace algunos instantes, hace algunas horas, es más o menos, por ejemplo, parte de esa riqueza en ejemplos para que desde la ciencia política podamos interpretar lo que está sucediendo. Bueno, pues entonces vayamos con la primera, ¿no? La caracterización de la acción colectiva y vamos a preguntarnos si existe una relación histórica entre acción colectiva y democracia, ¿no? Entonces, ¿qué autor propongo para esto, ¿no? Para ver un poco si existe una relación histórica entre la acción colectiva y la democracia, ¿no? En principio, yo propongo a Ted Robert Gore, que tiene un libro que se llama Why Men Rebel, es decir, cómo los hombres, cómo las personas se rebelan. Y según Gore, como otros autores, la acción colectiva es vista como un factor permanente de democratización, ¿no? Es decir, Gore dice, la acción colectiva es parte del proceso democrático y de desarrollo democrático de las sociedades, ¿no? Es decir, señala que es una forma de decir que la sociedad está viva. La acción colectiva en sus diversas manifestaciones muestra que la democracia está funcionando, ¿no? Y para esto utiliza algo que de repente ustedes conocen, que es la curva de James o la curva J, ¿no? Propuesta por James Davis, que muestra que las movilizaciones son una fuente de la transformación y que van a culminar en revoluciones y procesos de democratización, ¿no? Independientemente de lo que pase, dice Gore, en las sociedades lo que vamos a ver es una especie de movimientos cíclicos que nos van a mostrar
movimientos de acción colectiva, movimientos sociales que van a ir un proceso de incremento o de abrupta desembocadura en una revolución que a la vez, independientemente de cómo se catalogue desde el punto de vista legal, es un proceso social. Y como proceso social culmina también en un proceso de democratización. Según Gore dice, esto es democrático, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de ciencia a nivel de abscisas y ordenadas. No sé si todos ven este gráfico. Voy a intentar traducir este gráfico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice a través de la curva J, ¿no? Entonces, dice que existe una relación entre satisfacción y tiempo, ¿no? Entonces, vamos a describir, no sé si puedo utilizar mi mouse, si ven mi mouse, voy a describir este gráfico, ¿no? En principio, la línea ahí perpendicular a la ejes abscisa y ordenada, es la expectativa o necesidad de satisfacción, ¿no? Es la necesidad de satisfacción que tiene la población y que en el tiempo siempre es creciente, ¿no? Siempre se generan nuevas necesidades, entonces esta expectativa de satisfacción de necesidades es creciente, ¿no? Entonces, pero no lo es así la satisfacción de esa necesidad. Entonces, al no ser similar la satisfacción de la necesidad a la expectativa, entonces existe una diferencia, ¿no? Y la diferencia, bueno, Davis lo ubica en esa curva que ven ahí, la necesidad de, no sé si se puede ver, voy a intentar conectar un mouse para poder ubicar, y ahora puedo ubicar, ya, esta pequeña curva paralela hasta un punto en el tiempo en donde se quiebra, que nos marca una J, por eso se llama la curva J. Es el proceso de satisfacción de esas necesidades. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que durante todo este movimiento en líneas paralelas, esta brecha es tolerable entre lo que necesita la gente y cómo se satisface esa necesidad, ¿no? Pero llega un punto, dice Davis, en el cual esa satisfacción de necesidad se reduce. Entonces existe aquí una brecha, ¿no? Entre entre la cual la gente ya no está contenta, la gente está muy descontenta y puede establecerse un punto de ruptura, o lo que llamaría Davis una revolución, ¿no? Entonces, lo que hace Gurr dice, así funcionan las sociedades, y señala que dentro de este proceso es esto que vemos frecuentemente, esta reducción en la satisfacción de las necesidades que hace que las poblaciones se rebelen o se manifiesten, ¿no? Llega un punto de inflexión. El problema, tanto de Gore como de otros autores, es que es difícil poder establecer cuándo es ese momento, ¿no? Entonces voy a regresar un poquito. Dice aquí Gore que que estos procesos democráticos hace que esta curva de aquí determine una insatisfacción y a tal punto la insatisfacción que genera una brecha abismal y este punto entre este y este es la brecha soportable por parte de la población y que después de eso se viene la revolución. Entonces, ¿qué es lo que hace Gore con esto? Pues con esto lo que hace es establecer los supuestos de la degradación de las condiciones de vida y dice que estos son el factor determinante de la revolución, de revoluciones. Gore dice, bueno, lo que pasa es que las sociedades hacen o tienen una expectativa de necesidades, la cual no es satisfecha. Entonces, al no ser satisfecha, llega un punto en el que la degradación es tal que llegamos a un punto de revolución. Contrastemos esto con lo que dice Tocqueville en sus múltiples textos respecto a la democracia en América, ¿no? Tocqueville señala que la mejora en las condiciones de vida están al origen de las revoluciones. ¿Por qué dice Tocqueville esto? Porque, si se han dado cuenta, las dos curvas son ascendentes en un principio. Y es que más o menos responde a esta visión clásica económica de las necesidades, que siempre son crecientes, ¿no? Pero también su satisfacción. Es por eso que desde los economistas señalamos siempre en distintas ocasiones que existen bienes escasos para necesidades ilimitadas y que la labor del economista es hacer que se puedan satisfacer todas las necesidades en el curso del tiempo, pero también que las necesidades crecen en el tiempo. Un ejemplo de ello, vamos a decirnos, por ejemplo, es que si antes Internet no era una necesidad, ahora lo es. Entonces va creciendo, se va agregando una nueva necesidad. Entonces, los gobiernos, los estados deberían satisfacer esa necesidad.
Entonces dice Tocqueville que estas mejores condiciones de vida están al origen de las revoluciones, es decir, de manera causal. Lo que dice es, bueno, como crecen las necesidades, es decir, estamos hablando de condición de vida, estamos hablando de bienestar de la sociedad, también aumenta el bienestar, y en el momento en que las necesidades o la satisfacción de las necesidades no acompañan ese crecimiento, entonces tenemos revoluciones, ¿no? Gore no dice algo distinto, dice, bueno, el problema es que no es tanto así, dice Gore, es que la degradación, es decir, la forma en la cual va creciendo las necesidades es mucho menor a la forma como va creciendo la satisfacción de las necesidades. Y entonces se inician las revoluciones, ¿no? Es una pequeña variación del análisis que hace Tocqueville, ¿no? Moore plantea el problema siguiente. Se basa en la rebelión de Dort. No sé si ustedes la pueden buscar en internet. Este es conducida por Thomas Dort a mediados del siglo XIX. Lo he copiado así para que no cometer errores sobre todo en los nombres. En Rhode Island, en el noroeste de los Estados Unidos, durante la primera mitad del siglo XIX, la industria textil se desarrolló y prosperó, atrayendo a las poblaciones rurales a la ciudad. Hasta 1840 cuando comenzó un periodo de declive. Hasta aquí la afirmación de Tocqueville se cumple. Estaba mejorando la industria textil, estaban mejorando las condiciones de vida para la población, pero empezó un periodo de declive. Entonces la rebelión de Dort en 1841 y 42 fue severamente reprimida, ¿ya? Entonces, a partir de ese estudio que hace Gore de esta revolución, dice, bueno, construye un modelo y lo utiliza para interpretar la Revolución Francesa de 1789, la Revolución Mexicana de 1911, la Revolución Rusa de 1917 y el golpe de Estado naseriano de 1952. Es decir, que Gore dice, bueno, si estudiamos bajo esta visión lineal de crecimiento de la economía de una sociedad, más la satisfacción de las necesidades de la población de ese lugar, entonces podemos fácilmente estimar cuándo se va a dar una revolución. Es lo que señala Gore. Entonces dice, ¿hay una relación histórica entre acción colectiva y democracia? Pues sí, según lo estima Gore, porque se supone que la acción colectiva es aquella que moviliza la búsqueda de la satisfacción de las necesidades. Y en un momento la democracia ya no parece responder a esa satisfacción de las necesidades. Es un análisis muy sencillo y de hecho todos los políticos actuales lo van a señalar. Todos los políticos actuales, incluso en el país, vamos a decir, acá una primera comparación, vamos a decir que el caldo de cultivo de los procesos que han habido de conflictos internos en el Perú ha sido la pobreza de las sociedades, ¿no? Entonces, eso más o menos responde a la teoría que desarrolla Gore, ¿no? Entonces, vamos a decir que la degradación de ciertas sociedades hace que éstas en algún momento pasen a estadios revolucionarios, ¿no? O procesos de manifestación más extremos, ¿no? Entonces, luego tenemos otra afirmación. La democracia es abierta a la acción colectiva y para eso vamos a usar a Tilly. No sé si todos conocen a Tilly, de todos modos va a estar en la bibliografía y también van a tener estas exposiciones, ¿no? Él habla sobre el individualismo y las teorías sobre individualismo y métodos sobre individualismo, ¿no? Entonces, bajo la dirección de Pierre Bernbach, Jean Leca, en 1991, este es en Sciences Politiques de París, establece esta visión, ¿no? Que señala que todos los elementos atestiguan una relación entre democracia y acción colectiva. Sin embargo, existen contradicciones en la historia de las democracias. Para resumir o decirlo de otra manera, Tiri dice, sí, un malestar conduce a una manifestación conduce a su crecimiento y después conduce o una modificación del Estado o una revolución. Es lo que dice Tiri. Pero, dice Tiri, sin embargo, dice, no todo es así lineal, hay contradicciones, ¿ya? Y da varios ejemplos, y luego vamos a encontrar uno también para aquí en el Perú. Primer ejemplo que utiliza Tilly, es decir, la ley Chapelier. Isaac Le Chapelier, que había presidido la sesión del 4 de agosto de 1789 en la Asamblea Nacional Francesa, estoy hablando de Francia, en la que se decretó la abolición del feudalismo, promulgado en Francia el 14 de junio de 1791. En plena Revolución Francesa, se establece la abolición del feudalismo. Es revolucionario, ¿no? Es decir, cambia todo el esquema
de coexistencia de la sociedad, ¿no? E instaura la libertad de empresa y prohíbe las asociaciones y corporaciones gremiales de todo tipo. Es decir, que además, o sea, dentro del proceso de, vamos a decirlo, eliminación de un sistema opresor que era considerado en esa época como el feudalismo, al mismo tiempo prohíbe todo espacio gremial, o sea, todo espacio de participación. Entonces, ¿qué pasa? Desaparecen los sindicatos. Es decir, todos los espacios representativos donde los trabajadores, la clase obrera, que era oprimida, podía representarse en el Parlamento, la ley Chapelier desaparece. Entonces, ¿qué pasó con esta etapa revolucionaria donde se supone que íbamos a irnos contra el feudalismo que declinaba y aterrorizaba a la población obrera y que esta población obrera necesitaba un mejor espacio de representación? Bueno, pues se cargan el feudalismo y después también se cargan a los sindicatos, ¿no? Entonces, no parece ser o no parece ser coherente, no parece mostrarse de manera coherente este proceso, ¿no? Revolucionario en el cual se supone que tenía que darse la voz y también la capacidad de decisión a la clase obrera. Entonces, no sucede eso. Ahora, obviamente, estamos hablando dentro de procesos cortos. Dentro del proceso amplio, la Revolución Francesa es vista como un proceso de inflexión, un proceso de corte entre sociedades monárquicas a una sociedad más democrática, ¿no? Pero dentro de procesos contradictorios, ¿no? Ejemplo 2. Para aquí vamos a usar un ejemplo peruano, ¿no? Todos han leído, ustedes conocen, si no es por lectura, por menciones, si no es por menciones, por películas, la reforma agraria en el Perú, ¿no? Una característica muy particular respecto a los procesos de espacios organizados es que durante el gobierno de Velasco se despidió a muchos sindicalistas. Normalmente, al menos donde tengo memoria, es principalmente en el caso de mineras que estaban vinculadas a concesiones estatales, ¿no? Ujú. La alta tasa de conflictividad precisamente en estas industrias extractivas llevó a muchos choques con el gobierno, incluso cuando los sindicatos, al menos aparentemente, estaban vinculados a la CGTP en ese momento aliada al gobierno. Ujú. Sí, pero la consecuencia, compartirás conmigo la idea, es que se despidieron a sindicatos y se dieron de baja a varios sindicatos. De hecho, hoy en día existen espacios de la CGTP que buscan la reivindicación de esos grupos o de los representantes sindicales que ellos señalan fueron injustamente despedidos durante la reforma agraria, ¿no? O sea, durante el gobierno de Velasco. Entonces, ¿es contradictorio? Sí es contradictorio. Luego, sistemáticamente se puede estudiar las razones, sí, pero en cierto modo, es decir, los procesos de reforma o de revolución traen consigo ciertos retrocesos en lo que se supone debería de estimular la representación de la sociedad a través de la acción colectiva, ¿no? Entonces, según Tilly, no se necesitan revoluciones para generar cambios en acuerdo con los grupos de interés. Ojo, ¿ah? ¿Qué es lo que señala? Y dicen, bueno, sí, dentro de los procesos revolucionarios pueden existir eventos contradictorios, pero hay algo que siempre parece estar o parece seguir de la mano dentro de los procesos que hemos señalado. Y es que cuando se generan cambios, estos por lo general se hacen en acuerdo con los grupos de interés, ¿no? Es decir, estamos hablando en principio de la acción colectiva de toda la sociedad, pero existen los grupos de interés que generan en ciertas ocasiones esos movimientos sociales y esos cambios, entre comillas, revolucionarios, pero que no se hace contra ellos todos esos procesos, ¿no? Entonces podemos razonar que los intereses particulares van al encuentro de los intereses generales y por lo tanto de la democracia, ¿ok? ¿Qué es lo que encuentra Tilly? Lo que encuentra Tilly es que dentro de en América, bueno, en Estados Unidos, en Europa, dentro de todos los procesos revolucionarios y los procesos de cambio, de grandes manifestaciones que hubo, por ejemplo, de sectores organizados de la población, lo que ha encontrado es que ciertos grupos de interés se han movilizado durante esos procesos y no han sido afectados, ¿no? Voy a dar un ejemplo de esto, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial se da un enfrentamiento también de empresas, ¿no? Es decir, las empresas que existían en ese entonces en Europa sabían o no sabían a quién inclinarse, ¿no? Si al bando de los aliados o al bando de Alemania y Austria respecto a su proceso de expansión. Entonces,
¿Qué es lo que pasa en Alemania y qué es lo que pasa en Francia? Pues bien, las empresas en ese sentido, en ese espacio, dicen, bueno, lo que tenemos que hacer es aliarnos a quien esté gobernando, ¿no? Y en principio, durante la, vamos a decirlo, la invasión de Alemania a Francia, los grupos corporativos como Citroën y Renault apoyan al gobierno de ese entonces, en este caso al gobierno de Adolf Hitler en Alemania y al gobierno previsorio de Pétain en Francia. Entonces, las empresas que forman grupos de interés se alían, ¿no? Y bueno, trabajan tranquilos durante el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Una vez terminada, concluida la Segunda Guerra Mundial, lo que hace en este caso el Estado francés y luego el plan Marshall es decir, bueno, vamos a nacionalizar y es ahí donde se nacionaliza Renault, se nacionaliza Citroën y luego también se nacionaliza en Alemania Citroën. Entonces, pero los propietarios de estas dos grandes empresas lo que hacen es decir, bueno, puedes nacionalizarlo, pero ¿qué te parece si lo nacionalizas de manera porcentual, dejándonos una parte a nosotros? Y siempre se hace en función a ellos, ¿no? Ellos recuperan una parte de las acciones y se quedan con parte de ellos. Entonces, no pierden. Entonces, el interés particular de estos grupos de interés va al encuentro de los intereses generales, ¿no? Cuando debió todo nacionalizarse o todo establecerse desde un principio cero para que pueda darse o generarse una nueva sociedad después de la Segunda Guerra Mundial, no pasó así, ¿no? Entonces, eh, se establecen ciertas influencias de grupos de interés hacia eh, estos procesos democráticos, ¿no? Porque vamos a ver, o vamos a decirlo así, estamos partiendo del supuesto que cualquier proceso revolucionario debería responder a un interés democrático. Lo digo de otra manera. Se supone que la mayoría de las personas debería de querer ese proceso revolucionario. ¿Ok? Entonces podríamos calificarla como un acto democrático. Ejemplo 3. Estados Unidos, según Tocqueville, en Estados Unidos se aprovecha al máximo la asociación con la mayor cantidad de herramientas posibles. La Ley de Relaciones Laborales de 1947, mejor conocida como la Ley Taft-Hartley, es una ley federal de los Estados Unidos que restringe las actividades y el poder de los sindicatos. En Estados Unidos pasa lo mismo que pasa durante el proceso revolucionario francés, ¿no? Es decir, se establecen procesos de apertura a la participación de la población, pero se establecen sistemas de restricciones, ¿no? En este caso, la Ley de Relaciones Laborales de 1947, ¿no? Dice el ejemplo, ¿no? Eh, si bien esta ley incrementa los derechos laborales, es decir, los derechos de los trabajadores, va en contra de la capacidad o darle poder a los sindicatos. Dicho de otra manera, le da derechos a los trabajadores, pero le quita dientes a los sindicatos. Entonces también es una acción contradictoria, ¿no? Ejemplo 4. En el Reino Unido, la ley del empleo de 2008 es una ley del Parlamento del Reino Unido que reformó una amplia gama de disposiciones diferentes de la legislación laboral del Reino Unido para remediar los problemas percibidos en la operación de la ley que tiene que ver con la resolución de disputas, fortalecer el cumplimiento de las normas de salario mínimo y de las agencias de empleo y para cumplir con la jurisprudencia actualizada sobre los sindicatos. Reino Unido también. ¿Qué hace? Establece mecanismos de promoción del empleo para poder mejorar los sistemas de contratación, pero a cambio lo que hace es lo que, quitarle el poder a cierto espacio sindical. ¿Ustedes creen que en el Perú, tienen ejemplos, no creen que haya pasado algo así en el Perú los últimos años? El último año, los dos últimos años. ¿Ha habido algún mecanismo por el cual se haya, por un lado, dado mayor posibilidad al hecho de poder agruparse y por el otro lado se le haya quitado? Resulta que el gobierno, el 2022, empezó el proceso de aperturar la negociación colectiva. No, usualmente se refiere a estos procesos de acuerdos que ocurren entre un sindicato, sea de rama, sea federación, en representación de todos los trabajadores de determinada rama, de determinado sector, de determinada empresa, a propósito de las condiciones laborales e inclusive temas salariales. Perfecto. La negociación colectiva es ese, el proceso por el cual tanto la patronal como los trabajadores se ponen de acuerdo, ¿no? Respecto a temas remunerativos, bonos, lo que sea, ¿no? Entonces, había un artículo 8 de la ley de presupuesto que señalaba
hasta el 2021, perdón, que la negociación colectiva no podía tratar temas económicos, ¿no? ¿Qué quería decir eso? Que los sindicatos podían pedirle a, en este caso el Estado, podían pedirle cualquier cosa menos incremento de remuneraciones, ¿no? Entonces, por un lado, lo que hizo el gobierno era abrir esa puerta, ¿no? Que los sindicatos, representaciones sindicales, puedan negociar la remuneración, ¿no? O incremento de remuneración. Entonces, eso fue un gran cambio, ¿no? El 2021, perdón, para el 2022. El presupuesto del 2021 modificó eso para el 2022. Pero, por el otro lado, hubo un problema, ¿no? Y es que el Estado también interpretó cómo se tenía que hacer la representación de los espacios sindicales, ¿no? Y eso generó un problema, porque en cierto modo lo que hizo fue determinar que fuera la mitad más uno de los sindicatos, o sea, que fueran los sindicatos que tuvieran la mitad más uno de los trabajadores los que participen, ¿no? O en todo caso los mayoritarios, ¿no? Parece democrático, ¿no? La idea parece democrática en el sentido de que sí, o sea, se puede concebir que son los mayoritarios los que tienen que participar. Sin embargo, el problema era que en la mayoría de las entidades públicas, por lo menos, no habían mayorías. Y al no haber mayoría, entonces tenían que ser las minorías más grandes, bueno, un poco mismo esto, pero las minorías más grandes las que tenían que hablar por todos. Pero eso no era representativo, ¿no? Entonces hubo modificaciones, Servir tuvo opiniones técnicas al respecto y todo eso, para que después de cierto tipo de negociaciones se pudiera establecer que fueran una especie de todos los que tendrían que negociar con el Estado o tuvieran que participar con el Estado en el proceso de negociaciones colectivas. Y esto luego se traduce para el privado también. Entonces, por un lado era darles la posibilidad de la negociación colectiva, pero por el otro lado bloquear la posibilidad de que de los pequeños sindicatos a participar en el proceso de negociaciones colectivas. Lo cual puede ser justo o no, no voy a emitir un juicio de valor, pero lo que sí ha hecho es no ser claro respecto a la participación de los espacios sindicales, ¿no? Entonces, en el Perú también tenemos un ejemplo de que ante una situación adversa, la solución al final implica también restricciones a ciertos espacios, ¿no? Y lo que sí tenemos, y hay que reconocerlo, es que si se dan cuenta, los sindicatos son grupos de interés. Los grupos de interés que responden, en este caso, a trabajadores estatales. Pero hay un problema, ¿no? Y es que, como ustedes ya lo saben, el 75% de la economía es informal, lo que quiere decir que más o menos esa misma proporción de trabajadores no tienen contratos laborales. Entonces, todos los procesos de modificación de las negociaciones colectivas solo está hecho para aquellos que tienen contratos formales. Entonces, se generó todo un movimiento de reconocimiento de las negociaciones colectivas, pero a espaldas de aquellos trabajadores que no eran formales, ¿no? Entonces, esa es una observación. Si se han dado cuenta, no responde al interés de toda la población, responde al interés de los grupos de interés, ¿ok? Valga la redundancia. Entonces, estamos viendo aquí también que estos procesos, por más que podamos considerar justos, al final excluyen a un sector de la población. Y eso, según Gore, dice, sigue incrementando históricamente este, entre comillas, hartazgo de la población, en este caso de toda la población. ¿Ok? Vamos a ver luego, me van a decir qué es lo que piensan también del voto de la bicameralidad. Vamos a ver si eso contribuye a lo primero o a lo segundo. Pero bueno, entonces hacemos un balance de si existe una relación histórica entre acción colectiva y democracia, ¿no? Sí, puedo señalar, asumo que existe una relación histórica contrastada en acción colectiva y democracia, es decir, contrastada en el sentido de que sí, la acción colectiva representa espacios y tendencias democráticas, pero solo para algunos, ¿no? Entonces, ese es un poco el análisis histórico que podemos hacer a partir de los autores que podemos citar y de nuestra propia experiencia, ¿no? Sin embargo, podemos asumir que la acción colectiva es un elemento inicial de la democratización. Estamos viendo que la acción colectiva sí empuja hacia la democratización. También es un factor de consolidación, es decir, la democracia se consolida de la acción colectiva y existe gran diversidad en las trayectorias nacionales, ¿no? Yo les he explicado tres: la historia de Francia, un poco la historia de Estados Unidos, Gurre analiza también México y un poco el Perú, pero no parece que esto sea uniforme. Les voy a dar un ejemplo. Eh, Vamos a ver, todos los países de Latinoamérica han seguido procesos de democratización como lo han seguido distintos países occidentales. No es así, ¿no?
vemos variaciones o variantes, ¿no? En el caso de Brasil, después de Lula con Bolsonaro, vemos el caso de, no sé, el caso de Chile, después con la dictadura de Pinochet, el caso de Perú, con la dictadura de Fujimori y todo eso. Entonces, vemos que no todo es lineal. Si bien hay una tendencia, no todo es lineal. Entonces, respecto a esta primera interrogante, podemos decir que tengo o asumo una premisa como respuesta, ¿no? Ahora vamos a la segunda. Las nociones y dinámicas transversales. ¿Cuáles son los problemas de la acción colectiva? Vamos a ver. Para esto me voy a apoyar en Marcus Olson, que habla sobre la lógica de la acción colectiva, ¿no? Bienes públicos y la teoría de los grupos, ¿no? En 1992. Olson desarrolla una teoría de la intersección de la ciencia política y la economía, inscrita en la teoría de las elecciones públicas. Su argumento central es que los intereses menores densos estarán sobrerepresentados frente a una mayoría difusa. Paradoja de Olson o efecto de Olson se llama esto. De hecho, cuanto más grandes son los grupos, más se enfrentarán al problema de los free riders. Por lo tanto, cuando un grupo de individuos tiene un interés común, pero no está organizado, puede suceder que no hagan nada. ¿Cómo lo explico esto? O cómo explico un poco la paradoja de Olson, ¿no? Ya estaba señalándolo, ¿no? Estaba lanzando algunas ideas. Vamos a ver, ¿ustedes pertenecen a espacios colectivos, asociaciones, ONG, sindicatos? Vamos a hacer un ejemplo. Ustedes me van a decir si me equivoco. De acuerdo al espacio que pertenezco, a este grupo de interés al que pertenezco, estoy hablando de interés en el sentido conceptual que desarrollé en la anterior clase, ¿no? Estoy hablando de un grupo de interés, no un grupo de interesados. ¿Ok? De acuerdo a vuestra pertenencia, son masivos, vamos a decir, son más del 0,5% de la población nacional. Respondan sí o no, por favor, los grupos a los cuales pertenecen. Más de 36.000 personas conforman vuestro grupo, movimiento, organización. No, no, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Mm? Con eso no estoy descalificando, ojo, no estoy haciendo un análisis al respecto, respecto a la paradoja de Olson. Bueno, pues resulta que existen grupos de interés que pueden concentrar a una mayor cantidad de población y que pueden ser opuestos al interés del grupo colectivo al cual ustedes pertenecen. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que democráticamente sí tiene razón de que su propuesta pueda pasar antes que vuestra reivindicación, democráticamente. El problema es que hay pequeños grupos de interés que a nivel de representación social no tienen o no representan a muchas personas y sin embargo generan o promueven grandes cambios que tienen que ver con el resto de la sociedad. Y ese sí es un problema. ¿Ok? Vamos a ver. Tenemos un ejemplo. Si yo digo que se aprueba una ley que reduce el tiempo para poder, para que prescriba un delito, ¿a cuántos beneficiará? A muy pocas personas, ¿no cree? Y los promotores de esa ley serán también los que se beneficiarán, y serán pocos. Sin embargo, esa propuesta pasa por sobre todos los grupos, incluso los de ustedes, en el cual yo estoy seguro que ustedes son mayoritarios, porque del grupo del cual les hablo serán 30 personas. Sin embargo, eso pasa antes. Entonces, ese grupo de interés es masivo, pero pequeño. Es decir, tiene fuerza, pero es pequeño. Sin embargo, tiene la capacidad de colocar en agenda temas que para ellos les conviene, pero para el resto de la sociedad no. Algo similar a los conflictos que existían al interior de organizaciones como la Amazonía, como AIDESEP y otros, algo así. No sé si quieres desarrollar lo que pasa con AIDESEP, pero es un buen caso de estudio lo que sucede con AIDESEP y otras organizaciones. Hay un conflicto entre AIDESEP y otras organizaciones, si no me equivoco. No quiero entrar en el detalle porque no lo conozco muy bien, pero es algo así. Es decir, que son los pequeños. Cuando son más grandes los grupos, voy a decirlo con un ejemplo a nivel de agricultores, ¿ya?
vamos a decirlo así, el grupo de trabajadores de la agroexportación es un gran número, que por lo general están más organizados y ubicados en Ica, y tienen una capacidad de acción fuerte, se ha visto en distintos periodos en los últimos 10 años. Estos grupos son grandes, ¿no? O sea, concentran a una gran cantidad de población. Sin embargo, el grupo de los productores agroexportadores es menor y tienen una mayor capacidad de acción e incidencia en los espacios de poder democrático, como es el Congreso, porque se supone que el Congreso debe funcionar por democracia y funciona por el poder de las mayorías. Sin embargo, si hay un grupo de menor densidad, o de menor número y mayor densidad a nivel de fuerza, que tiene una propuesta aquí, va a pasar más rápido. Ese es el punto. Entonces, eso es lo que señala Hodgson en su paradoja. ¿Ok? Las consecuencias es que los grupos van a establecer mecanismos de control y estímulo de la participación, ¿no? Es lo que va a pasar de acuerdo a lo que hemos señalado, ¿no? El primer ejemplo es los sindicatos franceses y, bueno, europeos, ¿no? Y algo que le llaman cañot, ¿no? ¿Qué pasa con los sindicatos franceses y a nivel de Europa, ¿no? Es que como estos grupos, los grupos sindicales que tienen mayor capacidad de contacto con el sistema parlamentario francés, establecen su cuota, ¿no? Es lo que su cuota para que se traten, por ejemplo, 3 temas de su interés en los debates parlamentarios, ¿no? Y eso ya se ha creado por costumbre, ¿no? Sin embargo, hay otros sectores de la población que requieren de la atención del Parlamento y sin embargo no pueden llegar a ellos. Otro ejemplo es la lista de participación de los sindicatos peruanos y multas por no participar, ¿no? Se han dado cuenta, muchos espacios sindicales en el Perú establecen manifestaciones o solicitan a sus afiliados manifestar o acompañar a sus manifestaciones. De lo contrario, podrán o tendrán una multa, ¿no? Entonces, muchos espacios sindicales hacen esto, tienen esta práctica, ¿no? Es un sistema de presión para que puedan mostrarse como mayor número. Y luego la satisfacción expuesta en redes sociales de los participantes en movilizaciones, ¿no? ¿Qué demuestra esto? Que para poder hacer visible, por ejemplo, que un grupo pequeño tiene una amplia aceptación por el público, trabajan con redes sociales, ¿no? Que no determina el número de personas, ¿no? Si ustedes confirmarán, los likes y los compartidos no determinan el número de personas o no determinan una proporción democrática o una diferencia democrática, ¿no? Lo que determina es participantes en redes sociales, ¿no? Entonces, esa es la consecuencia, ¿no? Ahora, vamos a hablar de cuáles son los factores que determinan la acción colectiva, ¿ok? Entonces, voy a hacer una lista de factores que determinan la acción colectiva. Primero, la acción colectiva se articula a otros factores, ¿no? Esta es una afirmación respecto a que la identidad colectiva y densidad del tejido social es la que determina el proceso de articulación. El objetivo de movilización es preocupación de muchos, son muchos los que se pueden movilizar. Respondemos a esa pregunta y vamos a entender que las movilizaciones se determinan de acuerdo a, normalmente, entre comillas, la preocupación o la necesidad de muchos, ¿no? Y también respecto a si se pueden movilizar muchos, ¿no? Muchas veces tenemos aquí en el Perú, y nuestra historia está plagada de ejemplos, casos en los cuales se dice. Vamos a ver, voy a dar uno de los últimos eventos que pasó. Se libera a Fujimori y se anuncian grandes movilizaciones a nivel nacional. ¿Hubo grandes movilizaciones? No. ¿Ya? Entonces, eh, ¿puedo decir que el hecho que Fujimori haya sido liberado es una preocupación de muchos? Creo que no. A nivel democrático, a nivel de proporcional de lo que fue antes, no. Ahora, hay la segunda pregunta. ¿Son muchos los que se pueden movilizar? Al parecer, no. No han sido muchos los que se han podido movilizar por o contra la liberación de Fujimori. Otra vez, no estoy haciendo un juicio de valor. Estoy diciendo que las movilizaciones se han dado en un contexto, luego puedo buscar las causas, pero no ha sido en la dimensión en la cual los organizadores pensaron que iba a pasar. ¿Ok? Entonces, esas preguntas son radicales. Otro factor, la acción colectiva trabaja la noción central de poder, ¿no? ¿Ok? Es decir, la capacidad de A de obligar a actuar a B, lo que B no hubiera hecho sin la intervención de A. Es decir,
todo se trabaja sobre la noción de qué tanto poder tienen los actores para movilizar personas y generar acción colectiva. Como no estamos hablando de procesos democráticos de elección, es decir, no estamos hablando, ojo, no estamos hablando aquí de partidos políticos y procesos democráticos, estamos hablando de la acción colectiva, estamos ya, los políticos ya fueron elegidos, estamos hablando fuera de periodos electorales. Aún así, aún fuera de periodos electorales, los actores políticos y los líderes de los colectivos tienen que mostrarse con tanto poder como para poder convencer a sectores que no se movilizarían a hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen que utilizar? Mecanismos para poder establecer cuál sería el factor de unidad para esa movilización. Y es ahí donde salen, por ejemplo, el punto de concentración, lo que se tiene que llevar como distintivo y cómo es este decidido por un pequeño grupo. Se dan cuenta que la acción colectiva al final implica decisiones de líderes o de pequeños sectores. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Cuando durante el gobierno de Pedro Castillo se estableció una movilización estimulada por algunos empresarios, no muchas personas estaban decididas a marchar, pero sin embargo, el distintivo utilizado fue la camiseta de la selección de fútbol. Ese distintivo no fue decidido de manera ni democrática ni por proceso de consulta bajo cualquier forma. Fue decidido por un pequeño grupo y impuesto a los demás. Entonces, se trataba de una imposición y al hablar de imposición estamos hablando de poder. Existía poder dentro de los espacios colectivos. Y ese poder hay que considerarlo, hace parte, es un factor. Y si ustedes, por ejemplo, quieren promover acción colectiva, tienen que generar poder en esos espacios. ¿Ok? Eso no es como sugerencia, sino para poder ratificar el hecho de la necesidad de poder dentro de un proceso de acción colectiva. Luego están los recursos, ¿no? ¿Cuáles son el conjunto de características que confieren a los actores la capacidad de acción o influencia, ¿no? Estamos hablando de actores. Cuando yo hablo de líderes, estoy hablando de actores, ¿no? O sea, no me gusta tanto decir líderes porque es difícil conceptualizar al líder, ¿no? Pero sí se utilizan recursos. El primero son los materiales. El primero es el dinero, ¿ya? Eh, No he entendido hasta ahora ningún proceso de acción colectiva, a menos que ustedes tengan un ejemplo, que no haya sido financiado de alguna manera, ¿ya? De alguna manera todo se ha financiado. Todos los procesos de movilización durante los últimos años, por ejemplo, han sido financiados. Obviamente, no vía la percepción que tenían algunos de decir, bueno, esto ha sido financiado por las mafias, ese tipo de cosas. No estoy yendo, no me dirijo a eso, ¿no? Yo me dirijo al hecho de que por imposición para cuotas o por colaboración, entre comillas, de ciertos sectores o grupos de interés, todos los procesos de movilización han sido financiados, ¿no? Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Durante la movilización, después de haber sido derrocado Pedro Castillo, yo estuve en contacto con amigos en Apurímac y señalaban que el mecanismo de participación para que los grupos puedan venir a Lima era un mecanismo de asamblea popular. Y la asamblea era, todos participan en la plaza, cierran las cuatro esquinas y en la plaza todos los integrantes votan la participación en la asamblea y la movilización. Y después los actores que desarrollaban la movilización propusieron que tenían que colocarse o tenía que darse una cuota para aquellos que iban a movilizarse. Y la cuota ellos la señalaron como voluntaria. Pero ojo, como lo decíamos anteriormente a través de los ejemplos de Tilly, todo se hace bajo contrastes. Y bien, la cuota era voluntaria, a todos los que estaban en la plaza los obligaron a dar esa cuota antes de retirarse. Entonces, se acumuló los recursos necesarios para esas movilizaciones. Entonces,
sí había un factor monetario que influía para la movilización de esas personas, pero no era como lo creían, es decir, qué sé yo, un minero ilegal que ha puesto, qué sé yo, 1 millón de soles para la movilización. No, era una colecta que se hizo entre los asistentes, pero no fue de manera o totalmente voluntaria. En algunos espacios eran obligatorios, incluso a los negocios del entorno del centro les dijeron que tenían que colaborar de manera obligatoria, ¿no? Entonces, sí, esas son las características del recurso dinero, ¿no? Yo puse un ejemplo aquí, las marchas del corredor minero del año 2017 y 18, que fueron financiadas por parte de dinero por las concesiones de las municipalidades locales, ¿no? Es decir, cada vez que hay movilizaciones en el corredor minero del sur, la mayoría son financiadas por vamos a decirlo, por las comunidades campesinas que tienen una directiva y esa directiva guarda parte del dinero que se dio cuando se establecieron las compras de los espacios comunales. La directiva guarda ese recurso y con ese recurso financia las movilizaciones, ¿no? Así es como se financian, por ejemplo, las movilizaciones de los campesinos en el corredor minero. Otro recurso material es la organización de grupo, ¿no? El espacio jerárquico, ¿no? Se trabaja mucho la jerarquía, ¿no? En el caso del Perú, vemos que cada vez que hay una movilización, la CGTP se coloca con la banderola enfrente y establece la cabeza de la marcha y además, muy particular para nuestro caso, establece la ruta. Y establece la ruta porque su relación con el Ejecutivo hace que pueda tener la autorización para esa ruta. ¿Ok? Entonces, establece una jerarquía dentro del proceso de la organización del grupo o de las manifestaciones. Siempre lo hacen, sin embargo, en varias ocasiones ha habido un desborde de eso. Hemos sido testigos de eso durante las manifestaciones que hubieron en el 2023. Luego, hemos hablado de recursos materiales, hablemos de los recursos institucionales. La acción colectiva se desarrolla dentro de un marco normativo. Por ejemplo, el derecho de huelga, ¿no? Eh, Vamos a ver. En el Perú está vía norma reconocida la posibilidad de cualquier persona movilizarse. Hay cierta discrepancia, bueno, no es más que discrepancia, hay cierta, ¿cómo decirlo?, incoherencia en la norma, ¿no? Porque la norma reconoce la movilización, todas las personas tienen derecho a manifestarse, justamente ahora en el Congreso hay una manifestación, pero dice sin bloquear las, eh, las rutas, ¿no? Sin bloquear la vía. Y yo no entiendo, de verdad que aquí hay un problema en la norma, porque yo no entiendo una manifestación que se haga sin tomar la calle, ¿no? O sea, no sé dónde se va a hacer esa manifestación si no es por la calle. Me han dicho, y hemos debatido con ciertos abogados, me decían, no, es que están permitidas las manifestaciones y esas manifestaciones tienen que darse en las plazas. ¿Y cómo se moviliza la gente a las plazas? Por las calles, ¿no? Entonces, sí tendríamos que hablar aquí de una jerarquía de derechos respecto a las movilizaciones, ¿no? Las movilizaciones se pueden dar, se tienen que dar en las calles y lastimosa o otra vez, afortunadamente, van a bloquear las calles. Y ese bloqueo de calles quiere decir que se van a restringir el derecho de circulación de los vehículos y de otros transeúntes. Entonces, estamos hablando que este derecho va a tener que, no vulnerar, pero va a tener que limitar otros. Y esa es una gran verdad, porque eso es un recurso institucional del derecho a la movilización y el derecho a la huelga y el derecho a la marcha. Cuando se hace una huelga en una empresa, se busca reducir la producción de la empresa o se busca reducir la dación del servicio de la empresa. ¿Eso va a vulnerar qué derecho? El derecho a la disponibilidad del bien por parte del usuario. Y tiene que existir eso dentro de un esquema de jerarquía de norma. Entonces, tiene que ser reconocido el derecho a la huelga o el derecho a la movilización bajo una posible limitación de otros derechos. Y va a haber. El problema es que mucho se debate aquí en el país respecto al hecho de que no, puedes movilizarte, pero no tienes que cortar el tránsito. Y de verdad, eso es incoherente. ¿Ok? Esa es una apreciación personal. Sigamos.
con los recursos. Los recursos científicos. Ya hemos dicho que, perdón, el ejemplo que puse ahí fue el colectivo de Una Menos, que tuvo una autorización inmediata. La institucionalidad o el recurso institucional no solo toca la parte normativa, también ¿cómo decirlo? La aceptación de la entidad o del Estado respecto a la movilización. Y una menos no tenía el foco respecto a que pueda desestabilizar un gobierno. Entonces la autorización fue inmediata para las marchas. Para este 8 de marzo, seguramente las autorizaciones van a ser inmediatas también. ¿Por qué? Porque no hay como objetivo la desestabilización de un statu quo. Y ese es una característica de cierto tipo de movilizaciones. Es decir, hay movilizaciones que incluso pueden ratificar a un gobierno. ¿Se han dado cuenta que cuando hay, por ejemplo, marchas o movilizaciones en apoyo al gobierno, no hay ningún problema de que bloqueen las rutas? Pues bien, eso es también un recurso institucional, ¿ok? Recurso científico. ¿Qué, ¿A qué me refiero con el recurso científico? Bueno, me refiero, por ejemplo, a estadística. ¿Qué es lo que se cuenta o qué es sobre lo que se hace estadística? Bueno, se hace estadística sobre los números, ¿no? Después de cada movilización o cada marcha se van a dar cuenta que el debate comienza en las redes y en los medios de comunicación acerca de cuántos fueron los que manifestaron, cuántos fueron a la marcha, cuántos hicieron el plantón en el sur del país, cuántos tomaron las rutas de acceso a Charhuahuacho en Apurímac, cuántos indígenas tomaron la Fernando Melón de Terry en la selva, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el número importa. Y eso es un recurso. Mientras más gente movilizo y más numerología hago, es decir, más estadística hago de esa movilización, más importante tendrá o más importante será la acción colectiva. Siempre se va a discutir de números, siempre se van a colocar números. Incluso en las pequeñas movilizaciones que se hacen, por ejemplo, a nivel representativo o a nivel simbólico, dentro de la intervención de los actores, se señala que representan a un mayor número, pero que no pudo movilizarse. Entonces, la estadística sirve para eso. ¿Para qué? Para ratificar el espectro o el aspecto democrático que tiene la acción colectiva. ¿Ok? Entonces, como ejemplo, yo puse las movilizaciones en Espinar en el 2014, creo. Eh, y utilizaron los datos estadísticos no solo de número, sino utilizaron datos estadísticos del problema. Y eso también es recurrente, es decir, se usa la estadística respecto a la situación sobre la cual se reclama y se establecen los números de acuerdo a lo que a la población que afectaba. En el caso de Espinar, ellos señalaron que las pruebas médicas que demostraron que el 100% de los pobladores tienen hasta 11 metales pesados en el cuerpo. Entonces, cuando se movilizó Espinar, durante el 2016 se estableció que eso concernía a toda la población. Entonces, se reconocía un poder democrático en el interés de toda esa población a movilizarse. Otras pruebas científicas, ¿ya? Toda movilización o toda acción colectiva, al menos en la actualidad, se debate desde el punto de vista científico, a través de pruebas científicas o evidencia científica. Evidencia científica que puede ser usada desde las ciencias sociales, desde las ciencias médicas, desde las ciencias físicas, qué sé yo. De tal manera que se pueda demostrar que existe una razón científica para la acción colectiva. ¿Ok? Yo puse como ejemplo que los antitaurinos utilizan estudios científicos que prueban que el animal sufre en las corridas. Muestran estudios científicos, demuestran que el animal siente, demuestran que el animal siente dolor, entonces relacionan eso a través del hecho de la comparación, ¿no? Es decir, tú crees que un animal que tú quieres tendría que sufrir, más o menos eso, ¿no? Si yo pruebo que el toro sufre, entonces, si tú reconoces que una mascota que tú tienes no tendría que sufrir, entonces por asociatividad, entonces tú deberías estar en contra de las corridas. Entonces, se establecen pruebas científicas, se usa la prueba científica. Los movimientos que no usan prueba científica
por lo general rozan el fanatismo, es decir, van a utilizar más el número y lo masivo de la movilización respecto a la prueba científica. ¿Ok? Y ahí ustedes pueden encontrar sus propios ejemplos, ¿no? Recursos simbólicos, y en esto ustedes tienen mucha experiencia. A ver, alguien creo que envió el chat, no, perdón, aunque el bloqueo de carreteras agroexportadores son una organización amplia, pero a escala de las PEA son organizaciones limitadas. Sí, tiene razón, ok. Eh, Voy a continuar y luego vamos a discutir un poco. Recursos simbólicos. Toda la acción colectiva está plagada de simbolismo. ¿Por qué? Otra vez. Porque no es un acto democrático. Es decir, el acto democrático mayor es la votación en elecciones. Entonces, y como hablamos, o sea, ¿se acuerdan? En los procesos de elecciones, la votación es ceremoniosa, es simbólica. Entonces, la acción colectiva también tiene que permearse de estos simbolismos. Y el simbolismo va desde el carisma del líder que va a declinar la causa como un valor social dominante, ¿ya? En este caso, la marcha de Ni Una Menos del 2016 fue liderada por Arlet Contreras, Lady Guillén y Cecilia Quijano Carvajal, mujeres que sobrevivieron a la violencia, ¿no? Entonces, ese tipo de movilizaciones requiere de simbolismos, ¿no? Y el simbolismo en este caso era personas que habían sido sujetos de violencia y que habían salido adelante. Entonces, eso generó o genera cierto tipo de visibilidad respecto a un elemento simbólico, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el simbolismo puede estar en la persona, pero también puede estar en otros objetos, ¿no? Pañoletas, brazaletes, colores. Es amplia la posibilidad de los simbolismos, pero ojo, si son simbolismos de objeto, entonces no tienen nada que ver con el carisma de las personas. Es decir, las personas tienen carisma, pero los objetos no. Entonces los objetos son, como lo habíamos señalado al inicio, tener que ser impuestos, o van a tener que ser impuestos. ¿Ok? Otro recurso simbólico, la visibilidad mediática de la causa, ¿no? Las movilizaciones chilenas han sido vistas por todo el mundo, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? Que la capacidad de los medios de comunicación a retransmitir un evento como lo que ocurrió en Chile fue tal que el evento en Chile fue un fenómeno internacional, ¿no? Y todo el mundo tenía los ojos puestos en Chile, ¿no? Entonces, en el caso del Perú, vamos a decirlo así, no creo que hayamos tenido, para lo menos en los eventos del 2023, no creo que hayamos tenido la visibilidad que tuvo las movilizaciones en Chile, ¿ok? Por varias razones. Pero no vamos a hacer un análisis científico a nivel de ciencia política de estos eventos. ¿Por qué? Y lo explico ahora y luego vamos a discutir un poco acerca de la crítica que le hago a ciertos estudios científicos actuales respecto a las movilizaciones y que no toman la distancia necesaria respecto al hecho, ¿no? En ciencia, o cuando trabajamos de manera científica, tenemos que tomar distancia, no solo a nivel de espacio, sino a nivel histórico, o a nivel de tiempo, ¿no? Por lo general, los hechos políticos se analizan con más o menos 3 años, 4 años de diferencia. ¿Por qué? Porque el acto político o el evento político es un evento recurrente y sucede todo el tiempo, hace parte de una coyuntura. Y al ser recurrente y no tener variables fijas, entonces es difícil estudiarlo. Por eso se necesita tiempo para poder ver los hechos. Por eso yo utilizo ejemplos anteriores al 2019 o 20, porque me parece, si yo utilizo eventos actuales, tengo que tener cuidado de no tener una afirmación o una conclusión respecto a el análisis que pueda hacer de ese evento. Entonces, por eso no utilizo muchos ejemplos actuales, ¿no? Entonces, pero sí puedo señalar que los eventos en el Perú no tuvieron mucho espacio mediático, también porque, y es algo que vamos a estudiar después, los medios también juegan su juego, también son grupos de interés y ellos también tienen o tenían sus propios propósitos, ¿no? Entonces, hay que verlo así, hacen parte de la dinámica, no están ajenos. Muchas veces se dice en los medios de comunicación que ellos no son el mensaje, son el mensajero. Pero vamos a ver, los medios de comunicación en el Perú están harto influenciadas
y tienen carga política. Entonces es imposible que se puedan abstraer de todo el proceso dinámico respecto a las acciones colectivas, ¿no? Luego, la empatía de la sociedad y respuesta en vía redes sociales, ¿no? Eh, Vamos a ver, la sociedad la sociedad en general, tiene que comprarse el hecho de la acción colectiva, o tendría que comprarse el hecho de la acción colectiva, tiene que decir, sí me interesa, sí puedo apoyarlo. Entonces, si la sociedad se empapa, entonces estoy ya rozando el espectro democrático, y es ahí donde los decisores políticos van a tomar o prestarle mayor atención. Yo puse como ejemplo la ola magisterial del 2017, que tuvo un fuerte apoyo por parte de los ciudadanos. Si bien no tanto en la capital, en regiones la, la, el apoyo era masivo, es decir, todos los padres, alumnos, apoyaban la huelga magisterial. Y es eso, lastimosa o afortunadamente, siempre lo digo así, que visibilizó un espacio, por lo general, rezagado dentro del análisis político. Y es eso lo que originó un candidato como Pedro Castillo, origen de la huelga magisterial del 2017. ¿Ok? Otro recurso simbólico es la costumbre. ¿Qué es la costumbre? No la costumbre en el sentido de que la gente está acostumbrada a marchar, sino que hay estadios, formas de tiempos, en el caso de tantos sectores y fechas que son simbólicas para poder marchar, ¿no? En periodo escolar y entre septiembre y noviembre es mejor manifestarse, ¿no? Eso es en el Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque en periodo escolar, si se marcha, se bloquea el tránsito, si se bloquea el tránsito, se bloquea la asistencia a instituciones educativas, y eso genera mayor ruido a nivel de manifestaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, una marcha de docentes en el mes de enero no tendría ningún tipo de efecto, ¿no? De sectores, algunas fechas son más proclives a la acción colectiva, ¿no? Por ejemplo, la movilización de obreros siempre pide el apoyo de los campesinos y viceversa durante las fechas de la huelga de campesinos, ¿no? O el Día del Campesino, o el 1 de mayo, ¿no? Entonces, hay fechas en las cuales genera, por costumbre, es más fácil crear acción colectiva, ¿no? El 8 de marzo, por ejemplo, ¿no? Fecha simbólica, entonces eso va a generar acción colectiva, ¿no? O, ¿por qué no decirlo? Es mejor manifestar para, por ejemplo, los grupos de interés que tienen que ver con presupuesto público, manifestarse en los meses de octubre y noviembre. ¿Por qué? Porque el 30 de noviembre se aprueba el presupuesto. Entonces, es mejor manifestarse en noviembre, o fines de octubre, noviembre. Entonces, se generan cierto tipo de costumbres respecto a los recursos simbólicos. Voy a ver aquí. Hasta aquí opiniones, comentarios. Voy a leer aquí. El bloqueo de carreteras es un repertorio en sí mismo afectando a otros derechos. Kevin. Sí, Kevin tiene razón. El bloqueo de carreteras afecta a otros derechos, pero te decía, hay que ver la prelación de derechos. De hecho, todo nuestro sistema jurídico está construido sobre un nivel jerárquico de derechos, ¿no? Tú, cuando gozas de un derecho, en algún momento podrías limitar el derecho de otro, ¿no? Y de verdad, esta frase de decir que mis derechos terminan donde empiezan los tuyos, científicamente no es probable. Es decir, nadie puede probar eso. Nadie me puede decir que esa frase es cierta, es una verdad filosófica. No. De verdad, científicamente lo hemos intentado en varias ocasiones decir, a ver, ¿qué derechos son ilimitados al punto de que encuentran su límite en el derecho del otro? Para ciertos casos sí, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la propiedad, ¿no? Mi casa termina donde empieza tu casa, ¿no? Y hay una frontera. Eso está bien, ¿no? Pero imaginemos, ¿no? Mi derecho a circular por la calle mientras llevo a mi muerto al cementerio. Se me murió un pariente, ha fallecido, a mí yo quiero llevarlo con una banda, pero resulta que mi vecino ha salido en su carro y yo bloqueo su capacidad de movilización. He limitado su derecho, pero tengo el derecho a hacer mi duelo y llevar a mi familiar al cementerio. Entonces se limitan los derechos se limitan por todo lado. El derecho a la libre empresa se limita cuando vulnera el derecho al trabajador. Y hay veces cuando no lo vulnera. El derecho al trabajo se limita cuando una empresa quiebra. Y hay veces cuando no. Entonces,
de verdad, hay una jerarquía de derechos que hay que tomar mucho en cuenta respecto a nuestro análisis de político de cómo funciona la democracia en este país. Sí, buenas noches con todos. Justo lo que mencionaba el tema de factores, creo que ha sido muy evidenciado, bueno, últimamente, bueno, de las últimas experiencias que yo tuve, fue justamente cuando pasó lo del golpe de Castillo. Yo estaba en Cusco en ese entonces. Y allá hubo una organización bastante grande en el tema de ciudad y en el tema de provincias. En el tema de ¿No? ciudad, era normal, ¿no? El tema de las marchas que eran convocatoria nacional. Pero en el tema de provincias ya era un poco más apartado. Mis padres pertenecen a a una provincia que es la provincia de Anta, y ahí también se organizaron por el tema de comunidades, como usted mencionaba, que era que tenían que sí o sí participar en las marchas, o en caso de que no, tendrían que poner una suma, ya sea por la falta o por el apoyo a las personas que iban a ciudad, que era en este caso la ciudad de Cusco. Bueno, durante todo ese tiempo, porque claro, esto fue, me parece que desde diciembre 2022 hasta más o menos enero, febrero del 2023, cuando pasó justamente lo de los fallecidos, es cuando obviamente hubo un enfrentamiento también de la gente que no estaba de acuerdo, así como de las personas que sí estaban a favor de esas manifestaciones. Justo como comentó uno de los compañeros acá de la sesión, y era también eso, ¿no? La vulneración en el tema del turismo, que era una de las cosas que se habían frenado, ya que se habían cerrado el tema de las pistas, el acceso a, por ejemplo, a Machu Picchu y demás. Entonces, me pareció interesante el tema de de los factores, que sí hay una gran diversidad, ¿no? Creo que la mayoría a veces siempre dice, como, no sé, organización de un grupo de personas o tienen ciertos fines, pero en sí hay muchos más causales. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Bueno, entonces concluyo esta parte señalando que el poder de la acción colectiva dependerá de la solidez de la estructura y de la acumulación de los factores detallados y de la interacción entre ellos, ¿no? Todos esos factores, la acumulación de esos, bueno, determinará el poder de la acción colectiva, ¿no? Vamos a ver el repertorio, ¿no? ¿Cuáles son los repertorios? Y ahí es donde empezamos a decir, ¿no? Les decía, vamos a hacer un poco la lista de mercado, ¿no? Respecto a eh, cuáles son legales, ¿no? Y se encuentran dentro del espacio político. Ah, vamos a llegar también a algo menos legal, ¿no? Las manifestaciones, bueno, las marchas, las de lucha, esos ya, en eso somos expertos en el Perú, así es que no vamos a, no voy a entrar en mayor detalle. Las marchas de sacrificio, ojo, son características, son peruanas las marchas de sacrificio, ¿no? Este, eh, suceden en muchos lugares y representa la movilización de una población de un lugar a otro, mostrando más o menos el sufrimiento de ese proceso, ¿no? En el Perú somos expertos en eso, ¿no? Cacerolazos, firma chilena, en Chile se establecen un poco los registros de cacerolazos en América Latina. El paro, bueno, el paro ya lo conocen ustedes, la paralización, eso es más sindical, ¿no? La paralización, esa incluso es legal, ¿no? Se dice que se va a parar, se establece el mínimo de atención en cualquier servicio o producción y se para, ¿no? La huelga, ¿no? Que ya es más o menos amplia, ¿no? Que hay de hambre, de brazos caídos y general, ¿no? Típico del sector obrero y que ha sido retomado por sectores institucionalizados. Por ejemplo, en la década de los 70, los industriales, los obreros industriales de Brasil, la mayor economía de América Latina, realizaron una serie de huelgas de hambre para reclamar aumentos salariales. La huelga tuvo éxito, se formó el Partido de los Trabajadores y Lula fue presidente. O sea, hay acciones colectivas que terminan incluso en gobierno. Si no, imagínense, en el 2017, manifestación del magisterio, o huelga a nivel nacional, y un profesor fue presidente. Parece que las historias se repiten tanto en Brasil como en Perú. Las peticiones pueden hacerse unas peticiones desarrolladas por los intelectuales y profesionales. Por ejemplo, los politólogos presentaron una petición a la presidencia del Congreso para que no se apruebe la creación del colegio de politólogos. Hasta ahorita sigue en debate. El uso multiforme y circunstancias de la violencia. Ojo, estoy hablando de la violencia hasta el punto de cuasi no legal, ¿ok? En ciencia médica, por ejemplo, la violencia es un reactivo de la causa. Lo digo por el sentido de que se tiene que explicar las causas de la violencia al existir, ¿no? Y las formas son, una, la azonada, ¿no? Es un túmulo, motín o disturbio que se distingue de la manifestación por su carácter violento y la perturbación del orden público. En el Perú hemos vivido eso casi todos los años, ¿no? Es decir, existe la marcha, pero luego hay una azonada, ¿no? Hay un pequeño grupo que se enfrenta a la policía y termina en lo que termina, ¿no? Muertos, heridos, detenidos y acusados por, entre comillas, terrorismo.
Eso. El lobby también es una acción colectiva y eso lo usan más los empresarios, ¿no? Saben, ¿no? Los empresarios utilizan los mecanismos de influencia, incluso pagando favores a nivel económico a distintos representantes del Congreso para que puedan aprobar sus leyes, ¿no? El lobby es intelectual, se puede hacer desde la academia, o sea, los académicos pueden hacer lobby, social, desde las ONGs también. Dando cuenta, empresarial, intelectual y social, ¿no? Las ONGs también hacen lobby, ¿no? Las ONGs, por ejemplo, para poder influenciar la aprobación de la ley del aborto terapéutico desde las ONGs, ¿no? El boicot, ¿no? Esto ya no se usa, ¿no? Ya está pasando de moda, porque el boicot funcionaba cuando las economías eran cerradas. Ahora ya no funciona, ¿no? El ejemplo es el de Sudáfrica, ¿no? Se hizo un boicot contra Oxfam, que es una productora de naranjas, porque estaba a favor del apartheid, ¿no? Entonces al final le ganaron y se abolió el apartheid. Pero veo poco ahora que, por ejemplo, en las sociedades abiertas, con comercio tan volátil, se puedan establecer boicots, ¿no? Y la resistencia no violenta, ¿no? Esto es muy poco de practicarse aquí, es más en sociedades europeas, ¿no? Las, vas, te movilizas, estableces un punto de pararte, bloqueas una ruta y no te mueves, ¿no? Resistencia no violenta, ¿no? Dejas que te detengan, te llevan, tú no haces nada, ¿no? Es una especie de Gandhi, ¿no? Que dejas que te lleven y te apresen y te apaleen y te lleven detenido, ¿no? Eso. Esas son las formas de repertorio, ¿no? Por horario, las manifestaciones de los grupos de interés se analizan por su forma, impacto, repertorio, recursos y factores, ya que es necesario entender sus diferencias para no cometer errores, ¿no? Ejemplo, los estudiantes manifiestan más que los abogados, eso hay que entenderlo, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Hay veces señalamos, no, sí, cuando hubo esto, cuando Castillo en el gobierno nos dio un montón de ejemplos de este tipo, ¿no? Este, ah, ¿Quiénes tienen mayor sensibilidad a manifestar? Los estudiantes, por supuesto, más que los abogados o los profesionales, porque los estudiantes no solo tienen el espacio de debate que es las aulas universitarias o de instituto, ¿no? Sino también tienen las ganas de participar en un espacio de acción colectiva. Necesitan un estado de pertenencia a un espacio. Por esa razón van a manifestar más. La izquierda manifiesta más que la derecha. Cierto, eh, los movimientos de izquierda manifiestan más que la derecha. No hay una costumbre de la derecha de manifestar. Y los movimientos obreros son proclives a degenerar más en violencia coyuntural que los movimientos no articulados. Y una manifestación de construcción civil se van a dar cuenta que va a terminar más en violencia que otros. Pero ojo, ahora está cambiando la cosa. Porque, por ejemplo, durante las manifestaciones de 2023 no fue construcción civil, no fue un movimiento obrero, fue un movimiento, entre comillas, por eso con derecho a debate, un movimiento, entre comillas, de poblaciones, de regiones. ¿Ok? Pueden ser obreros, campesinos, profesores, estudiantes, un montón. Es un repertorio bien amplio, ¿no? Entonces, esa era la presentación de la acción colectiva.